Ayuda mucho para estos síntomas clave la tipología del eneagrama, pues la mayoría de las personalidades la hemos podido explicar alrededor de unas pocas características, e incluso de una, especialmente lo que hemos llamado el pecado capital de cada quien. Eso no lo conocen los homeópatas, pero ustedes sí. Los que manejan la homeopatía integral han conocido por el eneagrama mucho más esto que llamamos los síntomas clave o síntomas raíz, que es lo que se llama el pecado capital, y lo tienen en sus hojitas. Pero ahora les comento de este gran libro, Carácter y Neurosis, una visión integradora, de Claudio Naranjo. ¿Por qué es importante este libro? Es un psicólogo muy bueno, muy reconocido, pero que es también muy integral. En el libro ustedes descubrirán que integra la psicología con el eneagrama, o empieza a integrar. Ustedes verán que yo no estoy tan de acuerdo en muchas de sus conclusiones, porque él no es homeópata. Entonces, pues no tiene la profundidad que yo pude tener respecto a medicamentos, y para mí se equivoca en varias de sus apreciaciones de cómo se corresponden algunos medicamentos con el eneagrama. Pero pues nada viene porque sí. Yo por este libro me quedó clara la conexión de eneagrama con la homeopatía, y es por lo que ahora, como escuela, probablemente seamos la única que está manejando la enseñanza de la homeopatía junto con el eneagrama. Pero no es por casualidad ni por mí. Esto yo se lo debo a Claudio Naranjo, que tuvo esa visión. Porque él tuvo que hacer el esfuerzo como psicólogo, que debió entonces sí conocer la psicología y por tanto el eneagrama, abrirse también a la homeopatía, medio entender de homeopatía para poder descubrir esta relación de la que yo estoy totalmente convencido. Entonces, lo interesante de este libro es que lo maneja exactamente desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, explicándonos cómo como un síntoma, el del pecado capital, explica todas las demás síntomas. Eso es lo interesante, al menos desde el punto de vista del eneagrama. Por ejemplo, que vamos a empezar con el número 1 y enseguida. ¿Cuál es el síntoma capital del 1? Reprimido. La ira. Son los 7 pecados capitales tradicionales, más 2 que se agregan: el miedo y la mentira, que no están dentro de los 7 capitales. Con eso agrupamos los 9. Entonces, la ira o enojo, por supuesto, como alguien dijo, es sobre todo el enojo reprimido, pero el reprimido es un apellido. El pecado capital es ira, que dice Claudio Naranjo. Pero él explica, como gran psicólogo que es, cómo es que el perfeccionismo, recuerden que a algunos también le llaman muchos el perfeccionista, cómo es que la ira está debajo o detrás del síntoma perfeccionista. O el que quiera, el reformador, ¿no? El que anda haciendo muchas cosas sociales, explica él perfectamente y hasta muy cruda y duramente por qué está la ira detrás de la máscara de reformador, o del falso ser reformador. Pero hablando de patologías, no quiere decir que no exista auténticamente alguien que hace el bien socialmente y trata de arreglar las cosas. Pero en muchos casos es máscara y es patología también. Eso es lo que ya sabemos también, o debemos saber. Y él explica todo eso. Se me hizo interesantísimo. Porque entonces imaginen después, por ejemplo, para el tipo 6 del miedo, cómo es que puede explicar el miedo, la ambivalencia o los cambios de humor. Seguro se lo pueden ya empezar a imaginar ustedes, pero oírlo, leerlo de un psicólogo de la talla de este señor es impresionante. Yo creo que ya saben, pero pues total ya no les hago el cuento largo, es la última clase. Yo soy un tipo 1. Estoy más que convencido conforme más pasa el tiempo. Cuando yo leí el tipo 1 en Carácter y Neurosis, me puse a llorar. Porque dije, este señor me conoce como yo jamás me he conocido. Y me duele tanto lo que percibo, que eso les va a pasar a ustedes el día que reconozcan su nombre. Cuando realmente lo reconocen, se van a querer morir. Van a descubrir sus máscaras y sus mentiras. Todos queremos ser otro, no el que somos.
La mayoría de ustedes que piensan que son tal número están bien equivocados. Y ni siquiera se los podemos decir tal cual. Porque es un trabajo de ustedes, es un trabajo personal. A mí me ayudó este libro. Dije, aquí está la verdad desnuda de lo que está detrás de todo lo que soy. Soy también medio reformador, ¿no? O sea, esta universidad es ese esfuerzo. Reformar la educación, reformar la medicina. Pero también sé que hay ira detrás de esto. Simplemente hay que saberlo para equilibrar, para hacer mejor las cosas, para ser conscientes siquiera de cuáles son nuestras raíces. Soy perfeccionista, hay ira detrás de eso. Y todo lo que quieran. Pero yo cuando fui oyendo estas cosas, viendo estas cosas, realmente fue una sensación dolorosa. Como en general tiene que ocurrir cuando uno descubre su nada, sus mentiras, eso es en el fondo. Todos los números somos bien mentirosos en el sentido de que ni siquiera somos capaces de reconocer nuestro pecado capital. A nadie nos gusta, exactamente el que somos no nos gusta. Si aquí alguien es tipo 3, díganme si va a poder reconocer su mentira como pecado capital. Se les va a hacer igual de desagradable que a mí me dijeran que yo soy. Cuando yo me había pasado la vida entera tratando de ocultar mi enojo, y no conscientemente, casi siempre es inconsciente, que alguien me diga a mí que en realidad vivo enojado, esa es un poco la descripción de lo que soy, y que ha asomado con ustedes y más tardíamente, y más porque ya me lo permito expresar, es señal de salud, aunque a ustedes no les parezca mucho, que tengan consecuencias desagradables al respecto. Pero sigo controlando muchísimo, sigo aguantando y reprimiendo mucho, pero eso mismo te provoca otros problemas y otros no. Entonces, así cada número, la hueva del 9, con perdón de mi señora aquí presente, hasta que ella no descubra que la hueva está detrás de cualquier cosa que me diga hasta positiva, porque por supuesto somos, cuando los unos decimos, no es que queremos hacer las cosas muy bien, los demás nos dicen perfeccionistas, pero no es cierto. Dios dijo, Jesús dice, ser perfectos, como el Padre Celestial. Entonces, tenemos que ser perfectos. No, mentiras. No reconocemos que nuestro perfeccionismo no es más que un enojo contra los demás porque hacen malas cosas y les queremos enseñar. Y son tonterías, pues. No me enredo en todo lo que yo he tenido que pensar sobre mí mismo y tratar de mejorar y cambiar, y al menos aceptar, porque hay cosas que no podemos cambiar. Y más cuando descubrimos quiénes somos, después de muchos años de estar fingiendo o escondiéndonos detrás de una máscara. Es muy difícil, si alguien de ustedes es tipo 6, que reconozca el miedo como la raíz de todo lo que le esté pasando. Sobre todo piensen en licopodio o tipo 6, que precisamente porque no le gusta saberse miedoso, trata de aparentar fuerza y valentía. Entonces oculta. Ese es el punto. Como ahorita vamos a ver, ya no me alargo, hago un pequeño resumen de esto que van a encontrar en carácter y neurosis. Y finalmente, tipo 9, su pecado capital es la pereza. También parece muy sencillito, no tan importante, muy chiquito, pero es lo mismo que cualquier otro. El día que el 9 ve quién es, también se pone a llorar porque se da cuenta que explica perfectamente todas sus actitudes, que le han dicho los otros que tiene mal, y que la tipo 9 fácilmente siempre se sale con que yo estoy bien y estoy bien, y todo lo hace bien. Entonces es negada también y escondida, y se asocia, pues porque es precisamente porque esconde. Recuerden, sepia, que es el medicamento principal del tipo 9, esconde su pereza hasta trabajando. Hace el quehacer y se dedica horas a hacer el quehacer. Claro, porque la verdadera pereza parece muy contradictorio el síntoma hasta que Naranjo nos lo explica, o nosotros psicológicamente vamos teniendo esa capacidad. Es como si sepia o el tipo 9 se viera ante la disyuntiva de trabajar en cosas más importantes, profundas y de largo plazo para su propia persona, su desarrollo, su mejoramiento, etc., o trabajar unas cuantas horas en hacer el quehacer. Entonces
mejor se esconde haciendo lo que hacer, porque lo otro es más complicado. Entonces, las personas que no avanzan, que no crecen, que no se desarrollan, que no logran lo que quieren, muchas veces son tipo 9 o que de un ala 9 muy fuerte, que les tiene con una inercia que no les hace avanzar, desarrollarse, crecer, ya sea estudiar, ya sea trabajar, ya sea lograr relaciones sanas. Entonces, por su tendencia psicopática, abúlica, psicoespiritual. La bulia es eso, como que no se le ve fuerza, ansia de hacer, de vivir, de saber. Y más que física, que es a donde tendemos a pensar en la pereza, la verdadera pereza es psicoespiritual. Es un poco parecido al 2, que tiene pereza de estudiar, que tiene pereza de trabajar, que tiene pereza de cosas más serias y profundas. El tipo 9, por ponerlo desde el punto de vista del curso de homeopatía integral, siempre se interesa mucho por lo que hablamos, pero poco por actuarlo, porque entiende bien, sabe incluso lo que tiene que hacer, pero no logra arrancar en realmente ponerse a trabajar como tiene que hacerse para un asunto tan serio y tan difícil en cierto aspecto, como hemos dicho, de la homeopatía integral. Así que revísense, porque queda muy claro en este grupo que está terminando qué números en general es difícil que estemos aquí. Ya dijimos cuando menos mucho más del 7, del 8, incluso del 5, que tienden a abandonar pronto estos cursos, porque como son maestros en esencia, pues les cuesta mucho trabajo escuchar a otro maestro durante mucho tiempo. Están peleando interiormente con él y cosas de ese tipo. ¿Qué otro? Pues hasta el 3 es más difícil, sobre todo si después de 3 años entendieron que con la homeopatía integral no van a hacer dinero, pues ya no estaría aquí en 3, casi, se puede descartar. Entonces, muy simple, pero acabo de descartar a 4. Los demás somos nosotros, los neuróticos, los otros números, 1, 2, 4, 6 y 9, ya no es tan difícil, piénsenla, al menos también en ese sentido. Pero curiosamente estos 5 son los más huevones para trabajar, es decir, la homeopatía integral necesitaría 8, 13, 7, exactamente los que no pueden trabajar. Bueno, no, ¿qué dije? Es que hay confusión de repente, de todos modos, cuando uno hace resúmenes de este tipo. Pero imagínense la homeopatía integral en un 3 bien sano, en un 8 bien sano. No, hombre, estaría trabajando como loco en hacer las cosas y realizarlas. Sería el primero que está yo en el campo, yo solito si quieren, no hay problema. Pero en ustedes se ve así como que, no sé, la hueva del 9, se ve el apresuramiento del 2 que dice, sí, maestro, sí, lo que usted diga, que nomás está teatralizando y a la hora de la hora ni hace nada, ni me cree, ni le creo yo. O los 4 que casi cuando les pido algo se ponen a llorar porque sienten que no pueden, son incapaces de tal cosa como la homeopatía integral, que no van a hacer. ¿Qué más les dije? El 1. Bueno, el 1 sí puede lucharle más, pero pues por eso es que es muy posible que haya varios 1s, que hay un ideal muy grande, probablemente sea más de los que estén trabajando más duro y que sí hayan hecho tareas y que son más responsables, están aquí puntuales y cosas así. Pero también somos bien neuróticos, a la hora de la hora somos bien contradictorios. El día que se nos cae la máscara y decimos, no, lo que pasa es que yo sí quiero lana, nada de que el ideal de la pobreza, entonces ya puede haber desánimo y cosas raras en ese sentido, pues. Pero no me hagan caso, yo voy a tener que editar otra vez quién sabe cuánto, porque me hacen ustedes decir cada lo que